Bienvenido a Aprende a Crear tu Realidad, presentado por Mente y Éxito. En este podcast aprenderás el conocimiento del uso de la mente y el poder de las emociones para poder crear tu propia realidad. El objetivo de Aprende a Crear tu Realidad es ayudarte a que aprendas acerca del poder de la mente, que adquieras conocimiento que te ayude a mejorar tu vida, que aprendas acerca del poder del pensamiento positivo, la espiritualidad, la importancia de las emociones, y hablaremos de temas como la física cuántica, el poder de la mente subconsciente, la importancia de la meditación, el universo, conciencia, Dios, la importancia de tener fe, el poder de las creencias, superación personal y ley de la atracción. Bienvenido y prepárate para crear una nueva realidad. Bienvenido a un nuevo capítulo de Aprende a Crear tu Realidad. En este capítulo continuaremos un poco con lo que estábamos hablando en el capítulo anterior acerca del poder de la elección y cómo al elegir reaccionar ante diferentes situaciones cambia la arquitectura de nuestro cerebro y la expresión de nuestros genes. Muchas veces, en nuestra vida, actuamos como víctimas de eventos o circunstancias, pensando que nuestra biología o que otras personas son los culpables. Pero debemos recordar que nunca somos la víctima. Siempre tenemos el poder de controlar nuestras reacciones y siempre tenemos la elección de elegir cómo queremos reaccionar. Muchas veces nos preguntamos si en verdad tenemos la libertad de elegir o si esto es simplemente una ilusión. Hay mucha gente que pone excusas en cuanto a su comportamiento o sus acciones, diciendo que fue por su genética o por ciertas herencias que tienen en su memoria. Pero pensar de esta forma se vuelve un poco peligroso, ya que cuando haces esto, estás diciendo básicamente que no eres responsable de tus acciones. Y esto es otra excusa de hacer lo que quieras sin pensar que van a haber consecuencias. Aunque definitivamente tenemos el poder y la libertad de elegir, alguien que trabaje en el campo de la neurociencia puede decir que las decisiones son determinadas antes de tiempo por la actividad del cerebro. Este argumento es como decir que el cerebro es simplemente una máquina con programas y no tenemos ningún control sobre estos programas. Es como si estamos a la merced de estos programas. Pero si examinamos más a fondo, podemos encontrar que en verdad tenemos el poder de elegir y que la elección no es simplemente una ilusión. Tenemos la habilidad de pensar y tenemos la habilidad de elegir qué pensar. Eso significa que tenemos la libertad de elegir cuál es nuestro estado mental. Y esto es muy importante para el comportamiento del ser humano. Y quizás también hay formas de comprobar que existe el poder de la elección. Si la actividad del cerebro puede ser identificada en la corteza prefrontal y la corteza parietal, esta actividad se registra de 7 a 10 segundos antes de que tomemos una decisión, ya sea una decisión verbal o que actuemos una decisión. Este hecho lo usan muchos científicos para tener el argumento de que nuestras decisiones ya están codificadas y que no existe la libre elección. Pero el otro argumento es que la actividad del cerebro es la actividad de procesamiento que hacemos inconscientemente, a niveles reales y activos inconscientes, los cuales son muy influenciados por nuestros pensamientos y memorias que hemos ido guardando en nuestra mente subconsciente. En esta fase, elegimos añadir a nuestra percepción única, basándonos en esos pensamientos que forman nuestro punto de vista, para de esta forma verbalizar o actuar una decisión. En términos más simples, lo que decimos y lo que hacemos se basa en lo que tenemos construido en nuestra mente. Evaluamos cierta información y hacemos elecciones basándonos en esta información. Y de esta forma podemos elegir tener un nuevo pensamiento. Esta actividad cerebral, cuando la ves por ejemplo, en un encefalograma, no es el resultado
de una actividad como de una máquina. Es simplemente el movimiento de una conciencia. Es la actividad de una red de circuitos neuronales que comienzan a prepararse para tomar una decisión mucho antes de que entre en nuestra conciencia. En otras palabras, no estamos siendo manipulados por fuerzas que están más allá de nuestro control consciente. Somos responsables totalmente por cada pensamiento y cada decisión que tomamos. Y ya que somos seres humanos, con gran inteligencia y libre voluntad, esto significa que siempre somos responsables por cada decisión que tomamos. Han habido experimentos en donde se encuentra que gente que duda que tiene esta libre voluntad se vuelve más deshonesta. Es casi como si negando la libre voluntad le da oportunidad a las personas a ser personas deshonestas, ya que no tienen que ser responsables por sus acciones. Estos mismos experimentos también muestran cómo al creer que existe la libre voluntad, esto hace que te vuelvas una persona mucho más consciente. Esos experimentos nos muestran que la ciencia está comprobando que existe la libre voluntad y va a niveles profundos, como el nivel de la genética. Las elecciones, así como los pensamientos, tienen una propiedad o un territorio en nuestra mente. Y ese territorio, para ser más exacto, se encuentra en la parte delantera del cerebro. Esta área es capaz de hacer funciones increíbles y está conectada a todas las otras partes del cerebro. Esta conexión entre circuitos permite que el lóbulo frontal pueda integrar y administrar actividades en otras partes del cerebro. Una de las cosas más increíbles acerca del lóbulo frontal es cómo nos permite tener una sensación como si estamos viéndonos a nosotros mismos desde fuera y como si estuviéramos observando nuestros propios pensamientos. El lóbulo frontal nos permite observar nuestros pensamientos y nuestras acciones, para de esta forma tomar ciertas decisiones. Cuando elegimos observar cosas que no queremos o que no nos gustan en nuestro lóbulo frontal, esto es tomar una decisión que va a dañar el cerebro, mientras que las decisiones correctas, que se basan en pensamientos correctos, siempre maximizan la función del cerebro. Todos tenemos algo llamado ventaja de perspectiva múltiple. Ya que somos seres únicos, todos tenemos diferentes formas de ver las cosas y diferentes perspectivas. Tenemos la oportunidad de examinar nuestros pensamientos y su impacto, y de esta forma elegir seguir creciendo ese pensamiento o arrancarlo como si fuera una hierba. Siempre somos directamente responsables de todo lo que pensamos y de todo aquello en lo que nos enfoquemos. Y siempre hacemos nuestras decisiones basándonos en nuestro pensamiento. Examinemos más a fondo el cerebro para darnos cuenta de qué tan real es esta libre voluntad que tenemos. Somos seres conscientes que tenemos la habilidad de pensar. Todo el día estamos pensando, aun cuando estamos durmiendo. El pensamiento durante el día es como un proceso de construcción, mientras que el pensamiento en la noche es más como un proceso en donde eliges. Al pensar, estás haciendo decisiones de cierto tipo, ya sean decisiones simples como qué comer o qué ropa ponerte, a elecciones más complejas, las cuales pueden afectar el curso de tu vida. Toda nuestra actividad que crea el pensamiento es real y puede ser vista de diferentes formas usando tecnología como los encefalogramas. Cada vez que pensamos, pasan cosas increíbles y muy creativas en nuestro cerebro. Simplemente al leer un párrafo de una revista o de un libro o de cualquier texto, tu actividad mental empieza a generar acción electromagnética, electroquímica y cuántica en tus neuronas, lo cual causa que campos magnéticos puedan ser medidos, que impulsos eléctricos puedan ser seguidos, que efectos químicos puedan ser medidos y vistos, que fotones puedan ser activados y capturados, que actividad energética pueda ser explicada usando la física cuántica, y que vibraciones en las membranas de nuestras neuronas puedan ser medidas por ciertos instrumentos. Toda esta actividad activa una secuencia de acciones de neurotransmisores, proteínas
y energías, las cuales forman una señal. Así que tu pensamiento forma esta señal, la cual tiene el poder de cambiar no solo la arquitectura de tu cerebro, sino toda tu vida. Esta señal que crea tu cerebro pasa a través de las membranas de las células, viaja a través del núcleo de las células y entra al cromosoma, activando ciertas partes de tu ADN. Hay que recordar que el ADN está casi envuelto, como si estuviera envuelto en una cuna, hasta que es activado o desenvuelto por esta señal. Cuando el ADN está envuelto, está en un estado de inercia. Esta cuna o envoltura protege el ADN de todo el otro ambiente entre células cuando está en ese estado de inercia. Así que una vez que el ADN es desenvuelto, se abre para que ciertos códigos genéticos que se necesitan para construir las proteínas necesarias puedan ser leídos. Cuando el ADN se abre y este código es leído, el RNA, el cual es un tipo de proteína que actúa como una fotocopia, crea una fotocopia del código, lo cual sirve como guía o como un plan arquitectónico para construir las proteínas dentro de la maquinaria de esa célula. Y a esto se le llama expresión genética. Y esas proteínas tienen la información que has leído en ese párrafo del texto como una memoria o un pensamiento. En pocas palabras, has creado una sustancia simplemente al leer unas palabras de un párrafo. Después de esto, moléculas son organizadas o convertidas en proteína gracias a instrucciones genéticas del ADN. Esas instrucciones dictan la anatomía y fisiología de nuestros cuerpos. Y las buenas noticias es que podemos controlar hasta el 90% de este proceso a través de nuestro pensamiento. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estas señales que desenvuelven el ADN. Las señales que comienzan todo este proceso vienen fuera del ADN y se le puede ser conocido a estas señales como un fenómeno epigenético, lo cual significa señales que controlan los genes. Cuando hay interferencia con esta señal, por ejemplo, tener un pensamiento tóxico o comer comida que no es sana, nuestra expresión genética no ocurre correctamente y entonces las proteínas no son formadas de la forma en que deberían ser formadas. A nivel más simple, si tienes un pensamiento tóxico, como de enojo, envidia, juicio, el resultado es que las proteínas se van a ver muy diferentes y van a actuar muy diferentes a que si tuvieras tenido un pensamiento sano. Estas señales son electromagnéticas y químicas, porque existen componentes electromagnéticos y químicos para cada proceso biológico. Y por último, estas señales vienen del ambiente dentro del cuerpo. Esto significa ambiente emocional, bioquímico, mental, energético y espiritual. O también pueden venir del ambiente fuera del cuerpo, como de la comida, toxinas, las redes sociales y la interacción con las personas. Se ha descubierto algo muy increíble en nuestros genes. Hay un gen que sirve como un switch, como el switch de la luz que prendes o apagas, el cual podemos prender o apagar al elegir nuestros pensamientos. Para explicar simplemente este gen, imagina que cuando la información en la forma de señales electromagnéticas y químicas se mueven a la parte delantera del cerebro, estas señales se amplifican y se vuelven muy activas. Y este gen activa nuestra expresión genética. Recuerda, la expresión genética es como la fabricación de las proteínas. Así que cuando elegimos prender este switch por nuestros pensamientos, estamos permitiendo que nuestro cerebro se expanda, que ocurra la síntesis de las proteínas y que nuevas conexiones entre neuronas y sinapsis del cerebro se conecten. ¿Y qué significa toda esa información científica para ti? Básicamente una cosa, que la ciencia está descubriendo caminos precisos por las cuales el pensamiento del ser humano opera como señales que activan nuestra expresión genética, lo cual produce cambios en nuestro cuerpo y cerebro. Nuestra genética cambia cada minuto,
basándonos en nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Esto significa que tenemos la capacidad de crear sanación y regeneración en nuestro cuerpo y de cambiar totalmente nuestra mente al tener un efecto en nuestra expresión genética. Esa es otra razón por la cual no se puede hacer suficiente énfasis en la importancia de tener pensamientos de gratitud, de amor, de felicidad y de todo aquello en lo que quieras. Tener este tipo de pensamientos todo el día. Imagina el cambio que puedes hacer en tu cuerpo y en tu mente si solo eliges tener pensamientos elevados. Por mucho tiempo, hemos estado viviendo bajo un mito llamado el mito del gen, el cual regala todo nuestro poder que tenemos sobre nuestra salud y nuestra mente a nuestros genes y a nuestras herencias. Este mito ha sido uno de los límites principales que le ha negado la felicidad y la paz a muchas personas que piensan que están castigadas por su herencia genética. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien es alcohólico porque ha heredado el gen del alcoholismo por su padre? O que alguien está deprimido siempre o que no aprende muy bien porque ha heredado ese gen por parte de alguien de su familia. Los genes definitivamente pueden crear un ambiente dentro de nosotros en el cual ese problema de alcoholismo, depresión o de dificultad de aprender puede crecer. Pero no son los genes lo que producen el problema. Nosotros producimos esos problemas a través de nuestros pensamientos y elecciones. Nuestras elecciones actúan como las señales que desenvuelven este ADN. Así que por mucho tiempo los genes han sido culpados por muchas cosas del comportamiento humano, desde emociones, creencias, espiritualidad, aún cosas como gustos en la música. Pensar de esta forma y darle toda la responsabilidad a nuestros genes nos quita la responsabilidad de hacernos responsables de nuestro comportamiento y de nuestras acciones. Pero recuerda, tú controlas tus genes. Tus genes no te controlan a ti. Tus genes pueden determinar ciertas características físicas, pero definitivamente nada que tenga que ver con características psicológicas. Al contrario, nuestros genes están constantemente siendo remodelados según la respuesta que tenemos a nuestras experiencias de vida. En conclusión, nuestras elecciones tienen un gran impacto. Nuestras elecciones se vuelven nuestra fisiología, y aquello en lo que creemos se convierte también en nuestra realidad. Nunca somos víctimas de nuestra biología, somos co-creadores de nuestra realidad. Pero tenemos que aprender a elegir tener buenos pensamientos. Para resumir este episodio de Aprende a crear tu realidad, recuerda, no eres una víctima, estás en control de tus reacciones y siempre tienes una elección. La libre voluntad no es una ilusión. Pensar que es una ilusión es pensar de forma peligrosa y simplemente hace que te hagas irresponsable de tus acciones. Nuestra libre voluntad tiene una gran influencia en nuestra forma de pensar, lo cual produce nuestro estado mental. Lo que decimos y lo que hacemos se basa en lo que tenemos en nuestra mente. Las elecciones tienen propiedad mental en nuestro lóbulo frontal, y ciertas áreas del cerebro se prenden cuando pensamos y elegimos. Nuestros pensamientos crean señales que desenvuelven el ADN, el cual expresa los genes que producen proteínas. Todos tenemos un gen que es como un switch, el cual se puede prender o apagar según nuestros pensamientos. Eso ha sido todo por este episodio. Espero que te haya gustado y recuerda, nuestra genética está todo el tiempo cambiando, todos los días. Pero estos cambios dependen de nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Así que siempre elige tener buenos pensamientos y siempre toma las mejores elecciones que puedas tomar. Gracias por haber escuchado. Si te gustó este video y te gustaría seguir aprendiendo a crear tu realidad,
Visita menteyexito.org y descubre las diferentes herramientas que tenemos para que comiences a aprender a usar el poder de tu mente y a crear tu realidad. Desde soluciones diseñadas para objetivos como sanar, meditar, manifestar y reprogramar tu mente subconsciente, a cursos diseñados para que desarrolles tu espiritualidad, audios subliminales para que reprogrames tu mente subconsciente con afirmaciones positivas, meditaciones guiadas para diferentes situaciones y más. Visita menteyexito.org, suscríbete y comienza a aprender acerca de la mente, conciencia y espiritualidad.